Buenos días, jóvenes. Aquí su coordinador o profesor, como ustedes le quieran llamar, Andrés Hernández. Ahora vamos a tocar el tema de las funciones lineales, su forma y sus posiciones. Pero antes debemos recordar algo que ya ustedes vieron en todo su bachillerato. Pues vamos a localizar puntos en el plano. Recordando que del producto cartesiano el primer conjunto es el que tiene las X y el segundo conjunto es el que da el valor de las Y. Por lo tanto, todo punto en el plano tendrá una primera coordenada en el eje X y otra en el eje Y. Aquí tenemos un plano cartesiano, un plano cartesiano, y vemos que el plano cartesiano divide el espacio en cuatro partes iguales que llamaremos cuadrante. Aquí tendremos un primer cuadrante, un segundo cuadrante, un tercer cuadrante y un cuarto cuadrante. Y de ahí van a depender los signos en los cuadrantes. Como ustedes pueden observar, en el primer cuadrante la X y la Y, las dos son positivas. En el segundo cuadrante la X es negativa y la Y es positiva. En el tercer cuadrante las dos coordenadas son negativas, tanto la X como la Y. Y en el cuarto cuadrante la X es positiva y la Y es negativa. Repito, siempre los pares ordenados o dupla se van a formar con la X primero y el valor de Y después. Entonces aquí tenemos el punto A que dice 3,4, es decir que X vale 3 y Y vale 4. Vine al eje X y vi el valor 3, vine al eje Y y busqué el valor 4, y donde se cortan de manera rectangular, formando un rectángulo, esas dos, ahí estaría el punto 3,4. También a estas coordenadas se llaman coordenadas rectangulares, al igual que cartesiana. Vemos el segundo punto que está en negativo 2,1, la X negativa y la Y positiva, y donde se cortan, ahí está el punto B, menos 2,1. Y así sucesivamente ustedes van a ir viendo los siguientes puntos. El punto donde se cortan los ejes coordenados, excúsenme la interrupción, pero que esto es en vivo, me estaban tocando a la puerta. Imagínense. Bien, continuamos entonces. Les decía que donde se cortan los dos ejes coordenados, ese punto será X0 y Y igual a 0. O sea, esas son las coordenadas de ese punto. Pero si una coordenada tiene tiene una coordenada igual a 0, ese punto estará encima de uno de los ejes. Es decir, si X es 0, como en este caso, Y vale 2, por lo tanto está encima del eje Y. Pero si es Y la que es 0, como en este caso 3,0, observemos 3 en X, 0 en Y, encima del eje X. Es decir, que se debe tener presente esto porque va a ser muy importante para los temas que siguen. Visto lo anterior, ahora sí podemos definir lo que son las funciones lineales o de primer grado. En estas funciones pueden ser con una o dos variables. En este caso la veremos con dos variables. Las funciones lineales, siempre las variables estarán elevadas al grado 1. Es decir, tienen esta forma que ustedes pueden ver ahí. F de X es igual a AX más B, donde A y B serán dos números reales. Pero A tiene que ser diferente de 0, porque si A es 0, como en este caso aquí lo hacemos 0, entonces desaparecería la variable X, porque toda cantidad que se multiplique por 0 se absorbe, se borra, y quedaría F de X igual a B, y B es un número, entonces tendríamos una función constante. Vamos a tener dos casos especiales para este tipo de funciones. Cuando la función solamente es F de X igual a AX, es decir, el valor de B es 0, no aparece B, por lo tanto esa función tendrá una gráfica que tendrá cualquier posición, pero como en este caso pasando por el origen de los ejes.
Repito, esto solamente sucederá cuando B es igual a 0. Ahora, cuando B no es igual a 0, como en este caso f de x igual a ax más b, entonces la función puede pasar por cualquier lugar del plano cartesiano, en cualquier posición. Puede ser así, 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 como cualquier posición, pero en ese caso no pasará por el origen de los ejes. A estos puntos que estamos viendo aquí, de manera ilustrativa, le llamaremos intersecto con los ejes. Es decir, que cuando la función b es igual a 0, tendrá un solo intersecto que será en el origen, y cuando no sea igual a 0, entonces no pasará por el origen y tendrá dos intersectos. Por ejemplo, para graficar una función lineal, basta con conocer dos puntos sobre los cuales pase su gráfica. Ya sabemos que como es lineal, su gráfica va a ser una línea recta siempre. Entonces, en este caso tenemos f de x igual a 2x, es decir, no hay un valor en b, por lo tanto, esa recta pasará por el origen de los ejes, la que representa a esa función f de x igual a 2x. Por ejemplo, aquí tengo, cuando x vale 0, 2 por 0, 0. Y cuando x vale 1, 2 por 1, 2. Es decir, que basta con yo buscar el punto 1,2 y 0,0. Tracé mi gráfica, la proyecté y todos los demás puntos que yo pueda tener sobre esa recta estarán sobre esa línea. Perdón. Todos los puntos coordenados que yo busque ahí siempre estarán sobre la misma línea recta. No pasarán. Recomendación. Yo le recomiendo al alumno que busque dos puntos y busque un tercer punto por si se ha equivocado en algo. Es decir, observen entonces la gráfica de esa función. Grafiqué el punto 1,2, grafiqué el punto 0,0, tracé mi línea y luego busqué otros puntos. En este caso yo busqué 5 para ver, dije, cuando x vale 2, 2 por 2, 4, es decir, el punto 2,4, mírenlo ahí sobre la línea. Y cuando x vale menos 1, 2 por menos 1, menos 2, mírenlo aquí. Y cuando x vale menos 2, 2 por menos 2, menos 4, y mírenlo en este caso aquí debajo. Es decir, que esa línea recta representa esa función que llamamos f de x igual a 2x. Aquí tenemos un segundo caso, un segundo ejemplo que me dice f de x es igual a 2x menos 5. A mí se le digo a mis alumnos que nunca dejen la variable x igualada a 0, porque es que me elimina un término. Entonces yo digo, cuando x vale 0, 2 por 0, 0, y vale negativo 5. Míralo aquí ya graficado. Entonces tengo el otro valor que le di fue el 1. Cuando x vale 1, entonces tendría 2 por 1, 2 positivo, menos 5, entonces negativo 3. Aquí está el negativo 3. Ya proyecté mi recta, la grafiqué y vi que me dio esa línea recta que está ahí, que tiene dos intersectos, por este no me interesa por ahora. Entonces, si yo le doy los demás valores, se los dejo a ustedes como tarea, los demás valores, ustedes observarán que cuando usted sustituya a x por esos tres valores que tienen ahí, esos tres valores que le faltan, esos puntos van a caer encima de esa línea recta, siempre. Hay otro caso que es cuando la función está expresada en forma de ecuación con dos variables, es decir, el valor de y no está despejado. Aquí tenemos x más 2y igual 8. En este caso es más fácil usar los intersectos. Los intersectos no son más que los puntos donde la gráfica corta los ejes. Es decir, como ya vimos anteriormente, en esa gráfica, una de las variables se hace 0. Usted hace el valor de x 0 y consigue el valor de y viceversa. Hace y igual a 0 y consigue el valor de x
y tendría los intersectos, como ustedes lo pueden ver aquí, cuando x vale 0, y vale 4 por despeje, y cuando y vale 0, x vale 8. Si observan su gráfica, verán ahí su gráfica. Miren el punto 0,4 y el punto 8,0. Entonces por ahí pasa la línea recta. Si usted quiere verificar, le da otro valor y verá que le queda siempre encima de esa línea recta. Porque una función lineal siempre tiene por gráfica una línea recta. Aquí le estoy dejando una pequeña tarea que le dice dibuje un plano coordenado y grafique los puntos siguientes. Ahí hay 6 puntos, 4 menos 3, 2, 4, 0, 5, negativo 4, 0, negativo 2, negativo 3, negativo 3, 2 positivo. También tenemos más abajo, graficar las funciones o ecuaciones siguientes. Para cada una hay que hacer un gráfico independiente. F de x igual a negativo 2x más 5, f de x igual a negativo 4x menos 2, 2x más 3y igual 8, x menos y igual 2. Recuerden siempre darle valores pequeños a la variable que usted vaya a sustituir. En el caso de f de x, dele 0, 1, 2, menos 1, menos 2, para que no se le haga muy grande el gráfico. Así pues que con esta pequeña tareita pasamos al siguiente tema. Aquí estamos viendo ahora la distancia entre dos puntos en el plano coordenado. Si yo quiero esos dos puntos, el punto A y el punto B, que están en cualquier punto del plano, el punto A tendrá una coordenada x1 y una coordenada y1. El punto 2 va a tener una coordenada x2 y una coordenada y2. Es decir, números cualquiera en el plano coordenado. Entonces, cuando yo hago estas proyecciones, proyecto a y1 y corta aquí, y proyecto a x2 y se cortan ahí. Si ustedes son buenos observadores, se darán cuenta que se acaba de formar un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo que un matemático que ustedes han trabajado mucho, llamado Pitágoras de Alejandría, pues dijo esta siguiente fórmula, que la hipotenusa al cuadrado construida sobre un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. Si le saco la raíz cuadrada a la hipotenusa, me queda hipotenusa. Por lo tanto, como son dos miembros diferentes, lo que le hago a este lado se lo hago a este y debo sacarle la raíz cuadrada a esto y me queda que hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Visto esto y viendo en el triángulo que AB es la hipotenusa y buscando las medidas de los catetos, es decir, la medida de ese cateto que va desde A hasta ese punto de intersección será a la coordenada de x2 menos la coordenada de x1, porque si le quito a x1 me queda solamente ese espacio. Lo mismo pasaría con y2. Si a y2 que está aquí, que es una distancia, le quito y1, me queda esa coordenada que está ahí. Por lo tanto, y2 menos y1 es un cateto y x2 menos x1 es un cateto. Sustituyendo en la ecuación la hipotenusa por la distancia, entonces tenemos que la distancia AB va a ser igual a x2 menos x1 al cuadrado, que es un cateto, más y2 menos y1, que es un cateto. Y esa es la fórmula que vamos a usar para determinar la distancia entre dos puntos cualesquiera en el plano coordenado. Por ejemplo, si A está en la coordenada negativo 2, 3 y B está en la coordenada 4,3, tendremos que x1, el primer punto, será menos 2 y que x2 del segundo punto será 4, que y1 será 3 y que y2 será el mismo 3 en este caso. Sustituyendo en la fórmula, entonces obtengo lo siguiente: 4 menos de la fórmula
menos del punto coordenado al cuadrado. Cuando yo digo menos por menos, me va a dar positivo, me va a dar 4 más 2 al cuadrado, que será 6. Entonces tengo 3 menos 3, me va a dar 0 al cuadrado, que me da 0. Por lo tanto, eso me va a dar 6 al cuadrado, igual a 36, y la raíz de 36 es 6. Es decir, que la distancia que hay entre A y B va a ser 6 unidades. Otro ejemplo sería, si A es igual a negativo 1,3 y B es igual a 4,15, entonces en este caso vemos que X1 vale negativo 1 y que X2 vale 4, que Y1 vale 3 y que Y2 vale 15. Sustituyendo en la fórmula, aquí pasaría el mismo que en el caso anterior. Negativo por negativo me va a dar positivo. 4 más 1 al cuadrado me va a dar 5 al cuadrado. Si a 15 le quito 3, me quedan 12. 12 al cuadrado serán 144. Si sumo 25 más 144, me da la raíz de 169, y esa raíz exacta en este caso es 13. Por favor, no se confundan si en los ejercicios le da una raíz que no es exacta. Puede darle una raíz inexacta, raíz de 51, raíz de 73, exacto, pero usted la saca con su calculador. Entonces aquí le pongo que determine la distancia entre los puntos siguientes. Aquí tenemos ya 3 puntos y usted mediante esa fórmula, nada de gráfico ahora, va a analizar cuál es la distancia que hay entre esos puntos. Nota aclaratoria, recuerde, trate de no confundir el signo de la fórmula con el signo del punto coordenado. Si el punto coordenado es negativo, tiene que ponerle su negatividad. Muchas gracias, jóvenes. Cualquier duda la vamos a aclarar en el WhatsApp. Estaré para responderle. Si no les respondo inmediatamente, cuando tenga tiempo disponible les respondo. Vamos a hacer un portafolio con todas estas tareas, porque todavía no está claro en la nube cómo vamos a evaluar la tarea. Solamente estamos evaluando las preguntitas que le pongo para que usted la conteste en la nube. Pero todavía las tareas no tenemos claro cómo las vamos a evaluar. Entonces, por favor, no me las envíen en privado todavía. Si quieren una aclaración, sí pueden enviármela. Yo le aclaro la duda. Pero vamos a ir haciendo un portafolio hasta ver cómo vamos a evaluar las tareas en las nubes. Muchas gracias. Su profesor Andrés Hernández, a sus órdenes.